El día de hoy vamos a estar conversando con Silvia y con Daniel acerca de un tema supremamente interesante para lo que estamos viviendo, que son los NFTs. La perspectiva de lo que queremos transmitir el día de hoy es una información muy básica para contextualizar acerca de lo que hoy día es una tendencia que tiene un impacto enorme en diferentes áreas del conocimiento, que va desde lo artístico, el sector creativo, el sector de tecnología, el tema financiero, la monetización de unos nuevos activos y, por supuesto, la protección de esos activos a través del tema del derecho de autor. Es un punto muy interesante porque lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5 años con los NFTs ha despertado muchísimo interés y se ha convertido en una tendencia, toda vez que se ha convertido también en un espacio nuevo de monetización y un espacio nuevo para que los creadores de contenido, sobre todo contenido digital, puedan manifestarse, puedan expresarse. Y sin duda, lo que ocurrió el año pasado, a pesar de la dificultad que significó para todos nosotros y el hecho de adaptarnos a una nueva realidad, también significó un salto cuantitativo y cualitativo en términos de lo que tiene que ver con las tecnologías de información, con lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Y esto es básicamente el motivo por el cual hemos decidido el día de hoy conversar acerca del tema de NFTs. Entonces, en ese orden de ideas, pues los dejo con Daniel y con Silvia para que conversemos acerca de eso y esperamos que el tema pues sea de todo su interés y que a través de estas reflexiones pues ojalá podamos volver a tener el espacio de seguir conversando con todas las preguntas que estoy seguro que van a surgir después de esta conversación. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder estar acá hablando de este tema porque como artista, yo fundé una plataforma hace 6 años donde pudiéramos tener un espacio, los artistas, donde mostrar y vender nuestra obra. Es una plataforma que se llama arttrade.co, llevamos 6 años en el mercado y llevo 10 años trabajando en la industria o en el mercado del arte. Y algo que se había planteado hace unos años, posibilidades de monetizar o de que un artista gráfico, un artista dedicado al arte digital tuviera la oportunidad de vender sus obras, que los artistas pudieran recibir unas regalías por una obra que se revende en algún momento digamos, de la cadena, tener la posibilidad de certificar las obras y tener una trazabilidad. Todos estos temas son muy importantes para la industria, para el mercado del arte. Entonces, vengo a hablarles, digamos, de una manera muy sencilla en cómo podemos quiero enfocarme en cómo podemos aprovechar esto los artistas. Nosotros hoy en día trabajamos con 400 artistas que en su mayoría venden trabajo como pinturas, dibujos, esculturas, y a la convocatoria nos llegan muchos artistas digitales con los que no siempre podíamos trabajar porque hay un valor percibido por parte del cliente que afecta mucho el precio de estas obras. Un ejemplo es un artista que tenga un diseño o una ilustración digital versus un artista que pintó un cuadro. Puede que se hayan tomado el mismo tiempo, pero un cliente va a percibir una obra pintada al óleo como una obra más valiosa. Esto llegó a transformarlo, el tema de los NFTs, porque hoy podemos darle o brindarle una certificación a esa pieza gráfica donde decimos, esta pieza que salga a través de una plataforma es una pieza única. Entonces, esto va a cambiar la percepción en un cliente. Entonces, la importancia de los NFTs y la manera en cómo se transforma la industria es a través de 3 temas que yo veo cruciales acá, y es el poder certificar todas las obras de arte a través de este mecanismo que más adelante veremos ya a nivel técnico cómo funciona y por qué ese certificado nunca va a poder ser emitido 2 veces o falsificado, y por eso esa importancia que tiene. Está la parte de la trazabilidad, como lo mencionaba. Vamos a saber si un cliente que compró una obra de un artista que se empezó a valorizar en el tiempo fue vendida nuevamente, y vamos a saber exactamente a manos de qué cliente pasó, en qué país se vendió, por qué valor. Entonces es muy importante
poder tener este registro de esa vida de la obra a lo largo del tiempo. Y por último, la monetización, y es toda esta oportunidad que surge para artistas digitales donde van a poder encontrar mecanismos de venta para su obra. Además de esto, las regalías dentro de algunas de las plataformas que existen hoy. Si yo vendo un NFT hoy y lo compró el primer cliente, un cliente X, ese cliente lo vende a un segundo cliente, yo puedo recibir un porcentaje de esa segunda venta. Y esto se vuelve un tema muy interesante que hasta ahora habíamos visto de pronto muy claramente en la industria de la música. Hoy va a ser posible verlo en el mercado del arte. Yo quiero mostrarles 3 ejemplos que traigo para que empecemos a ver, digamos, cómo se está comportando el mercado con el tema de los NFTs. Voy a proyectar rápidamente y, esperen un segundo porque tengo que hacer aquí. Gracias por la paciencia. Listo. Les voy a mostrar aquí. Ay, Dios mío. Enredo un poquito, pero vamos. Aquí, skip. No, la logré. Dios mío, presentar. Discúlpenme por esa pequeña demora. Bueno, les traigo 3 ejemplos y seguramente el primero, el más conocido, y fue el artista Beeple, que subastó una de sus obras, o la Casa Christie's de Subasta Christie's, subastó una de sus obras, un NFT por algo más de 69 millones de dólares. Claro, en un principio uno dice, yo podría hacer este collage con un montón de foticos pequeñas, ¿por qué una obra de este estilo va a terminar costando toda esa cantidad de dinero? Entonces, hay una historia detrás de esta obra y es uno de los temas que quería mencionar, y es que es muy importante para un artista construir su carrera a partir de ese trabajo que se haga de manera muy juiciosa. Esta obra es producto de 5.000 obras hechas durante 5.000 días que se unieron en una sola pieza que se subastó en ese valor. Entonces, digamos que cuando uno ve esto, pues entiende el valor que hay detrás y el trabajo que hay detrás. Y esto es un mensaje que quiero dejarle a los artistas. Si bien hay golpes de suerte, hay un tema muy importante y es la disciplina y el trabajo que uno haga. No solo con su obra, sino incluso en su marca personal, cómo estoy mostrándome yo ante mis clientes, ante mi audiencia, a través de las redes sociales que hoy en día las tenemos disponibles para darnos a conocer. Entonces va a ser muy importante que tengamos en cuenta que no solo se trata de tener suerte en el mercado y de que no siempre los precios que uno los percibe como arbitrarios lo son. Hay un trabajo que se debe hacer todos los días para llegar a tener valores más altos en nuestro trabajo, para poder valorizar una obra. Tengo un segundo ejemplo más cercano. Ella es una fotógrafa que se llama Natalie Ortegón, exhibe hoy en día con nosotros en Artread y fue la primera artista de Artread que vendió un NFT de una de sus fotos a través de la plataforma OpenSea. Hay un tema, digamos, de las criptomonedas y es la volatilidad que tienen. Entonces ella en su momento lo vendió por 0.01 Ether y hoy equivale esto a $19. Si uno como artista, por ejemplo, siendo fotógrafo, tiene la posibilidad de poner a la venta 50 o 100 copias de ese archivo, de esa foto, va a poder darle un valor a cada una de esas fotos y el valor incluso se va a ir incrementando a medida que varios clientes vayan comprando copias de estas fotos. Entonces, si bien se ve bajito el valor aquí comparado a los 69 millones de dólares, $19 por la cantidad de copias que uno decida vender de una obra, pues es un tema interesante y se vuelve una forma de monetizar un trabajo. Y por último, les cuento un poco sobre una prueba que estamos haciendo en este momento con un aliado en Estados Unidos que se llama GoChain, es una empresa de blockchain que montó su propia plataforma, un marketplace que se llama Zero Mint, y este es uno de los artistas con los que vamos a salir en una subasta próximamente.
Es una obra que vamos a poner a la venta en un valor cercano a los $1.000 y es un artista con mucha trayectoria. Traje algunos pocos ejemplos acá de las últimas publicaciones que ha tenido. Entonces, como pueden ver, son publicaciones en Inglaterra, ha salido aquí en prensa a nivel nacional, Canadá, Alemania, y exposiciones por nombrar algunos lugares donde ha expuesto: Bogotá, Lima, París, Beijing, Vancouver. Entonces, quiero desmitificar un poco el tema de que los NFTs son una burbuja, porque siento que es algo que viene, un mecanismo que viene para quedarse y para transformar la industria, pero además quiero complementar esto diciéndoles que es muy importante no solo salir y montar una obra en una de estas plataformas y asumir que se va a vender por sí sola, porque como artistas debemos hacer un trabajo para posicionarnos y para darnos a conocer. Entonces traía estos 3 ejemplos que son diferentes, digamos, en cuanto al nivel donde está cada uno de los artistas hoy en día, pero me parece importante que los tengan en cuenta para que puedan comenzar a entender un poquito cómo se maneja esto a nivel comercial y cuál es la oportunidad que hay allá afuera para nosotros como artistas. Entonces, ahorita Dani va a explicar un poquito más la parte técnica, porque sé que es un tema que tiene mucha parte técnica y requiere de mucha investigación, y la invitación para todos los artistas es que precisamente hagan ese trabajo de investigar. Hay mucho trabajo en internet, en mucho material en internet, en YouTube hemos encontrado muchísimos videos donde lo explican de una forma muy sencilla, y Dani nos va a dar algunas luces de cómo puede empezar un artista por una de estas plataformas a mintear, como se llama, alguna de las obras para hacer pruebas y para lanzarse al agua y poder empezar a entrar en ese mercado de los NFTs. Silvia, muchas gracias. Bueno, un gusto para todos. Mi nombre es Dani Suárez. Soy el CEO y el CTO de Certify, una startup colombiana con 5 años en el mercado. Y desde el año 2017 venimos implementando soluciones blockchain, principalmente enfocadas al sector educativo, en este caso lo que tiene que ver con títulos académicos y transformación digital al interior de las instituciones educativas. Esto nos ha permitido, digamos que, experimentar la tecnología blockchain como tal, y a la fecha ya hemos hecho prototipos de creación de algunas criptomonedas, creación de algunos NFTs, y sin duda el potencial que tiene los NFTs en el arte y en otras industrias son algo que van a marcar esta década que está empezando, ¿sí? Entonces, Santiago, si quieres, me colaboras con la otra. Perfecto. Bueno, entonces, para contarles muy breve qué es un NFT. Un NFT se conoce como un Non-Fungible Token y es básicamente algo único y reemplazable, ¿sí? Un ejemplo es la Mona Lisa. Mona Lisas como tal existen una, réplicas podrán existir millones, pero digamos que solo hay una que fue pintada con Leonardo da Vinci, y digamos que no hay otra que la pueda reemplazar, ¿sí? Lo mismo ocurre con el arte digital, ¿sí? Podrán haber muchas réplicas de una pieza como las que nos estaba mostrando Silvia, pero solamente habrá una original por el artista original, ¿sí? Entonces, una ventaja que nos permite tener esta tecnología es que solamente haya una única pieza en toda la web, ¿sí? ¿En qué se basa esta tecnología? Se basa en un tema que se conoce como contratos inteligentes, ¿sí? Que surgen gracias a la tecnología blockchain. Para darles un concepto muy rápido, la tecnología blockchain nos permite almacenar información en múltiples partes alrededor del mundo, y con la garantía de que esta información no va a ser manipulada y, digamos, con alto grado de confianza, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta blockchain, esta tecnología no solamente me permite guardar información, sino que también me permite ejecutar ciertos algoritmos que van a quedar guardados de forma permanente, ¿sí? Aprovechando estas características de la blockchain, se crearon los contratos inteligentes que permiten como sellar pactos criptográficos
que vamos a estar 100% seguros que no van a cambiar, ¿sí? Entonces, para el caso del arte, pues es importante que este pacto sea, digamos, características de la obra de arte, características de quién es el dueño, y también nos permiten ejecutar algunos algoritmos referentes, en este caso, a la transferencia de dueño o cualquier tipo de acción que se haga con la obra, ¿sí? Entonces, técnicamente, en este momento en el mundo hay dos estándares principales para los contratos inteligentes de NFTs. Uno se llama LRS 721 y el otro es LRS 1155. Estas dos especificaciones son las más usadas en este momento y cada una tiene sus pros y sus contras, ¿sí? ¿Qué garantizan estos non-fungible tokens? Garantizan lo que les decía, que sean únicos, que solamente, digamos, tenga un dueño, o sea, solamente hay un autor, un único autor. Permite que sea transferible la obra, es decir, que se vaya cambiando de dueño en dueño, ¿sí? Permite agregar atributos únicos, ¿sí? Estos atributos únicos cobran más sentido, por ejemplo, con un concepto que se conoce como las laminitas o las tarjetas coleccionables. Entonces, en las tarjetas coleccionables que se usan hoy en día para videojuegos, por ejemplo, uno puede crear un carácter, un personaje. Este personaje va a tener, por ejemplo, estatura, color, lugar, ¿sí? Entonces uno en este contrato podría adicionar estos atributos. Estos atributos se podrían replicar para la obra de arte, ¿sí? Como decir, las dimensiones, la pintura que se usó, el color de el código del color que se usó, ¿sí? Se podrían poner todas las especificaciones en ese contrato. También, por ejemplo, podría servir para un carro, ¿sí? Yo tengo este carro, este modelo, con estas especificaciones. ¿Qué se necesita para crear este contrato inteligente? ¿Sí? El dueño de la pieza que desee registrar este contrato necesita tener una billetera, ¿sí? Una billetera en una blockchain. La forma de interactuar con la blockchain, con la red de blockchain, sea cual sea el autor, es que cada autor tenga su billetera, ¿sí? Esta billetera va a tener un identificador único, que es el que nos permite tener trazabilidad de todas las acciones en esta red, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo como autor, en este caso Silvia, con su autor o autora, ellos van a tener que tener una billetera y registrar las características de ese contrato inteligente en la blockchain asociados a su billetera, ¿sí? De esa forma ya va a empezar como a vivir eso ahí en la blockchain y ya van a empezar digamos, a iniciar las acciones correspondientes. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos? Aparte de la billetera, necesitamos escoger la blockchain en la cual eso va a correr, ¿sí? Entonces, las blockchain hoy en día más utilizadas para correr estos contratos inteligentes, estos non-fungible tokens, son el Ethereum, está el Binance Smart Chain, que es otra red, y está la que Silvia mencionaba, pero no solamente eso, en este momento están naciendo nuevas blockchains, cada día nacen nuevas blockchains, pero digamos que todas, independientemente de cuál sea la red, casi todas van a estar basadas en estos dos lineamientos, ¿sí? Cada uno tiene sus propios lineamientos y esa es como la forma de interactuar con estos objetos ya en la red de blockchain, ¿sí? Este es un ejemplo de un non-fungible token en la plataforma OpenSea. Lo que podemos ver siempre que vamos a consultar un NFT en un marketplace de NFTs es usualmente, bueno, quién es el autor, cuál es el precio del mercado y siempre en la parte inferior vamos a encontrar como el historial de transacciones, ¿sí? Adicionalmente, cada vez que una billetera, o sea, el autor crea un contrato, este va a generar un identificador único asociado a la pieza. Ese identificador va a ser irreemplazable. En este caso aquí tenemos como el código de ese contrato, está en la parte inferior, es esa URL que vemos ahí toda larga. Santiago, si quieres, por favor, démosle el siguiente slide. Sí. Entonces, cuando miramos un NFT en la red de blockchain, no vamos a ver información de pronto amigable al ojo humano, a la lectura humana, pero sí es importante que ustedes se lleven de pronto los atributos más relevantes, hablando de lo técnico,
cuando estamos hablando de estos NFTs, ¿sí? Lo primero es que vamos a encontrar una dirección única de ese contrato, ¿sí? Entonces, esa pieza que vimos anterior va a tener una dirección única, esa dirección va a ser irreemplazable, esa dirección está en una notación que se llama hexadecimal, y es la que está en la parte izquierda superior. Vamos a tener la dirección del dueño, ¿sí? ¿Cuál fue la wallet o cuál fue el address que creó ese contrato, ¿sí? Él va a ser único, ese no se puede reemplazar, y vamos a encontrar en la parte inferior, donde ven ese listado como de líneas azules, todo el historial que se le ha hecho a la pieza, ¿sí? Y esto es lo que le da poder a esto. ¿Qué pasa? Una vez esto se almacena en la red de blockchain, si yo tengo eso en un marketplace, a mí no me va a importar si el marketplace, digamos que sale del aire o por algún motivo se cae o algo, la información siempre va a vivir en la blockchain. Entonces las personas siempre van a poder dirigirse a la blockchain y verificar toda la trazabilidad, todo el historial que ha tenido esa pieza, ¿sí? Entonces, todos esos registros que estamos viendo es como todo el historial de transacciones y transferencias que ha tenido la pieza a lo largo de su historia, desde su creación. También podríamos ver quién es el dueño actual, ¿sí? Algo bueno referente a lo de las piezas de arte es que como esto está en una notación hexadecimal, para seguridad del autor o del dueño, digamos que va a ser completamente anónimo, ¿sí? Y aquí finalmente, sí, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué marketplace podemos encontrar hoy en día? Digamos que hay varios, bueno, el que mencionaba Silvia, los más conocidos hoy en día son OpenSea, que es, me atrevería a decir, el más grande que hay, está Rarible y está Foundation, ¿sí? Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Por favor, pasemos a la siguiente slide, Santiago. ¿Qué ventajas tenemos de los NFTs? Básicamente es unicidad, nuevamente, algo único. Trazabilidad, vamos a poder ver el historial de transacciones asociados a una pieza, algo único, ¿sí? Vamos a poder definir cuáles van a ser los fees. Cuando hablo de los fees es que cuando yo me creo un NFT, yo podría definir, ¿saben qué? Yo quiero como dueño que cada vez que hagan una transferencia de dueño en dueño, a mí me corresponde al 5% del total de la transacción, ¿sí? Entonces, de esta forma garantiza la protección a los autores. Entonces, ahí yo podría colocar, yo como autor, si soy dueño de esa pieza, yo me voy a ganar el 5% siempre que se haga una transacción, ¿sí? Yo también podría colocar que no solamente yo reciba dividendos, sino yo podría colocar todos los personas o actores que quiero que reciban dividendos, ¿sí? También podría colocar ciertas reglas como para hacer eso más estricto y selectivo, ¿sí? También esto añade seguridad a los compradores, porque yo como comprador quiero tener la garantía que realmente eso sí fue creado por esa persona, por ese autor, y voy a poder ver todo el historial y hacer como una auditoría antes de comprar un bien que, como lo mencionaba Silvia también, pues puede costar desde $10, pero también puede costar $100,000, ¿sí? Entonces, cuando voy a hacer una inversión muy alta, yo necesito tener la seguridad de que realmente estoy comprando algo que es lo que me están diciendo, ¿sí? Siguiente, por favor, Santiago. ¿Cuáles son los contras principales de los NFTs que nosotros vemos desde el punto de vista técnico? Bueno, están los altos fees de transacción, ¿sí? Y es que en estas redes como Ethereum, como Binance, o digamos las blockchains más utilizadas, cada vez que yo quiero realizar o registrar en ese libro de transferencias una acción, dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento, el fee puede ser alto, ¿sí? Entonces, no, digamos, si yo lo voy a comprar la obra por $1,000, no solamente voy a tener que pagar los $1,000, sino que a esos $1,000 voy a tener que adicionarle el fee como por registrar eso en la red. A veces ese fee puede ser $1, pero a veces ese fee puede ser $50, ¿sí? Eso es algo que en este momento es totalmente impredecible y depende como del comportamiento de la red, ¿sí? Tenemos otro problema y es la interoperabilidad, ¿sí? Y es que, por ejemplo, cada vez más nacen nuevas blockchains, ¿sí? Pero lo malo es que hagan de cuenta que es como si cada blockchain fuera un libro contable y cada blockchain registrara sus propias transacciones de forma separada, ¿sí? Sería ideal que cuando yo registre una transacción en una blockchain como Ethereum,
inmediatamente de alguna forma eso quede registrada en todas las blockchains, ¿sí? Eso es algo que no está resuelto todavía y son retos a los cuales nos enfrentamos. Otra contra de pronto que tendría el tema de los NFTs es que está muy alineado con el tema ambiental de las blockchains, ¿sí? Y ante esto también están haciendo nuevas iniciativas como Green Blockchains que buscan disminuir la huella de carbono al tener esta red de nodos distribuida alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, esto fue muy breve técnicamente cómo funcionan los NFTs. Espero que les haya sido de gran ayuda. Bueno, Dani, muchas gracias Silvia. Sin duda los temas que estamos compartiendo el día de hoy son muy interesantes y un poco ya desde la perspectiva no solamente jurídica sino comercial. Vale la pena que hagamos algunas reflexiones acerca de este punto. La primera es que los non-fungible tickets o los NFTs nos llevan a una dimensión nueva en la que estamos encontrando básicamente como la ficha que le faltaba al rompecabezas en términos de nuevas tecnologías para poder generar la garantía frente a esas transacciones de cierto tipo de obras, en este caso obras que tengan un valor artístico. Si bien es cierto, lo que hemos visto es que, por ejemplo, ciertas imágenes en la red de redes se repiten indiscriminadamente o se reproducen indiscriminadamente. Encontrar la herramienta de los blockchain para poder asegurar de alguna manera la originalidad de este tipo de obras cuando son compartidas es un elemento que nos brinda una nueva frontera para llevar a cabo este tipo de protección y para afianzar lo que tiene que ver con el compartir de estos derechos de los titulares de cualquier tipo de obra en el entorno digital. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? De un lado, podríamos reflexionarlo como que estamos pasando de un soporte físico de las obras artísticas, a un nuevo tipo de obras que son obras de carácter digital. Esas obras digitales ya no van a estar vertidas en un soporte físico, así como con el ejemplo que nos proponía Dani, que era el ejemplo de la Mona Lisa. Entonces ya no va a estar, ya no la vamos a encontrar en un solo ejemplar que va a ser objeto de autenticidad porque iba alguien a verificar que efectivamente la Mona Lisa tuviera las pinceladas y el estilo artístico de Leonardo da Vinci. Con los NFTs lo que vamos a encontrar es que va a haber obras creadas en el entorno digital, como por ejemplo una fotografía que esencialmente, gracias a precisamente estos procesos tecnológicos, ya dejó de ser una operación en la cual se plasma en un papel y ahora es una operación en la cual una fotografía es una impresión y una compilación de bits. Y a través de eso lo que vamos a encontrar entonces es que quien toma la fotografía va a poder dar un certificado de autenticidad gracias a los non-fungible tickets. La palabra non-fungible tickets básicamente se refiere a la posibilidad de crear un tipo de blockchain que asegura, a diferencia de lo que ocurre con los otros blockchains con los que podemos estar más familiarizados hoy en día, que son básicamente las criptomonedas, con los NFTs lo que vamos a tener es un certificado de autenticidad de que ese ticket que está relacionado, en el caso que estamos compartiendo el día de hoy, va a estar relacionado con una obra artística, es único. Y esa singularidad de ese NFT es lo que brinda al autor y a quien quiere comercializar el NFT, porque después de que un tercero lo haya comprado, esa persona, por ejemplo, como lo mencionaba Dani, va a recibir una regalía con ocasión de la comercialización del NFT cada vez que se haga cualquier tipo de transacción. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entender la importancia de estos non-fungible tickets. Y vale la pena entonces seguir haciendo otras precisiones. Estamos, como les decía hace un momento, pasando de un soporte físico, de un soporte digital de las obras artísticas, así un poco como ocurrió, por ejemplo, con las obras musicales, que recordemos, bueno, yo lo recuerdo, muchos de los que nos están viendo, y probablemente Dani y Silvia no, antes, hace mucho tiempo, los vinilos eran la manera en que se fijaba la música en un soporte físico. Luego pasamos a los DVDs, a los CDs,
Y hoy día prácticamente ya esos dispositivos están en desuso porque todo se comparte a través de plataformas de streaming. En este orden de ideas, entonces, lo que estamos pudiendo observar es que existe una tendencia para que lo que antes se materializaba en soportes físicos, ahora se esté convirtiendo en soportes digitales. Y esos soportes digitales probablemente nos van a conducir a que a la vuelta de unos años, más después de lo que vivimos con ocasión de la pandemia, nosotros podamos tener la posibilidad de hacer recorridos digitales quizás por galerías 100% en las cuales vamos a ir verificando haciendo clic en el dispositivo de nuestra preferencia y asegurándonos de que ese NFT pues realmente nos dé garantía de lo que estamos viendo y de que quien está viendo o quien nos está enseñando esa obra realmente es el autor. Esto nos presenta desde un punto de vista muy personal para mí un mundo nuevo, un mundo 100% digital, un mundo en el que vamos a encontrar también entonces un espacio digital de autenticidad para cierto tipo de obras. Y fíjense que acá entonces estos NFTs nos están ayudando muchísimo desde el punto de vista de estimular la creatividad de los autores. Si bien Dani nos mencionaba un reto importante en materia de blockchain en general, y es la no compatibilidad entre las diferentes billeteras digitales, creo que con el paso del tiempo eso se va a poder ir mejorando, ya que básicamente eso fue lo mismo que ocurrió hacia el año 1500, 1600, si mal no estoy, cuando los Medici en Italia comenzaron a hacer sus primeros intentos por hacer bancos de compensación. Entonces uno de los problemas era que cuando yo llegaba con un título que representaba una determinada cantidad de oro a alguien que no conocía quién era el depositario de esa cantidad de oro, yo iba a tener problemas para materializar ese dinero. Es básicamente lo mismo que está pasando hoy día con ese conflicto que me parece bien relevante tenerlo claro, que nos dice Dani, que es el conflicto que hay con las diferentes billeteras para criptoactivos. Y acá entonces, precisamente hablando de criptoactivos, vamos a tener que los NFTs también, a pesar del riesgo que mencionaba Silvia, van a convertirse en otro tipo de activos que tienen unas características disímiles a las de las criptomonedas. Las criptomonedas pues básicamente adquieren su valor precisamente por la cantidad de personas que están interesadas en ellas, es decir, por una altísima demanda, mientras que los NFTs o con los NFTs nosotros lo que vamos a encontrar es que el valor intrínseco de estos non-fungible tickets tiene que ver justamente con el hecho de que están representando o están asociados con una obra que es única. Y por eso se llaman así. Son básicamente tokens no fungibles. Es decir, ese token, ese bloque de datos, ese blockchain, está afiliado a un objeto que probablemente es inmaterial, como puede ser el ejemplo que estábamos viendo nosotros de la fotografía. Lo que representa esto, entonces, en este orden de ideas, es la posibilidad de una nueva realidad, la posibilidad de una serie de negocios en el entorno digital nuevos. Y un poco lo que nos convocaba o lo que nos convoca el día de hoy es dar a conocer este tema porque este tema apenas está comenzando a ser familiar para algunos. Y a la vuelta de muy poco tiempo, estoy prácticamente seguro, se va a convertir no solamente en una tendencia, sino en una posibilidad para desarrollar negocios en el entorno digital. ¿Y por qué no? Yo también podría comenzar a construir un patrimonio con non-fungible tickets, precisamente como alguna persona se ha vuelto una coleccionista asidua de arte y a partir de esa colección pues adquiere su colección un valor relevante por las características únicas que tiene ese tipo de obras que ha venido coleccionando. Entonces, no sé si hay alguna otra cuestión que quieran conversar, Silvia o Dani, algún otro tema que quieran agregar para seguir un poco con esta conversación y no monopolizar yo el uso de la palabra. Sí, a mí, yo quisiera agregar un punto para debate, ya que estamos en este momento en tema de reforma tributaria, una nueva reforma tributaria. ¿Ustedes qué piensan si en algún momento esto, digamos que dará inicio a tributos
sobre esto, teniendo en cuenta que también todo lo que se hace en blockchain en parte es de forma anónima, ¿sí? Y pues también me parece que pues yo como poseedor de estos activos, digamos que hay algunos que pues me parece que no deberían tener objeto a tributarse, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, creo que esa pregunta va como para mi lado, entonces voy a responder con permiso de Silvia. Pues a mí me parece muy interesante el tema en general de la tributación con todo lo que tiene que ver con criptoactivos, porque la tributación con criptoactivos está presentando un reto también frente a los diseños de los modelos de Estado como tradicionalmente los conocemos. Los criptoactivos están en el entorno digital y a menos de que los vayamos a monetizar, es decir, que vayamos a recibir una transacción en dinero que esté afiliado a algún estado en particular, yo perfectamente puedo vivir mi vida sin tributar si solamente estoy haciendo transacciones con criptomonedas, que es lo que varios de los entusiastas, como los suelo llamar, de los criptoactivos, pretenden hacer. Es decir, tienen su billetera digital y lo que hacen es realizar transacciones y procuran que la mayor parte de esas transacciones ocurran con otras personas que también van a intercambiar bienes o servicios a través de criptoactivos. Es muy interesante, por ejemplo, que algunos bancos, y eso lo leí hace más o menos unos 4 años, el Deutsche Bank de Alemania, decidió abrir una división de criptoactivos hace 4 años. Eso a mí me dio pistas de que el asunto no es tan ajeno como uno lo podría ver y que quizás el tema de tributación va a tener que buscar soluciones mucho más creativas de las que tiene hasta ahora, porque la tributación está afiliada a la territorialidad de los ingresos y a cómo se puede hacer la trazabilidad de los ingresos afiliados con una persona y su domicilio fiscal. Pero si mi domicilio fiscal, por decirlo de alguna manera, está en un entorno digital y está afiliado con una IP que no necesariamente, como lo decía Dani, va a estar revelada su ubicación, es decir, es muy poco probable que a mí me puedan generar tributos por eso, a menos que ya comience yo a monetizarlos. Y ahí vienen toda una serie de cuestiones que ocurren también con el tema de criptomonedas, y es, por ejemplo, la tendencia de muchos de los poseedores de criptoactivos a domiciliar las cuentas donde monetizan esos rendimientos de los criptoactivos en paraísos fiscales donde se sigue conservando ese anonimato frente a la titularidad de esos activos. Entonces, no sé qué opine Silvia sobre el tema. Sí, pues yo creo que es un tema que irán buscando maneras de hacerlo, pero que no necesariamente va a ser fácil. Yo lo veo como con un ejemplo muy sencillo y es el tema del e-commerce. Si bien nosotros, por ejemplo, estamos constituidos en Colombia y facturamos, el tema del e-commerce tomó mucho tiempo regularizarlo para llegar a ese punto. Entonces, creo que va a ser un tema que va a tomar mucho tiempo, mucho estudio y que, como siempre, se encontrarán los mecanismos para evadir de parte de todas las personas que lo estén trabajando. Entonces, sí, pues ya veremos qué pasa, pero me parece un gran reto para el gobierno el poder llegar a ese punto. De hecho, lo que tenemos ahí es una cuestión bien interesante, porque la posición de los gobiernos necesariamente tiene que cambiar. Es decir, los recursos no necesariamente van a venir de la tributación, sino que probablemente van a tener que volverse, como les mencionaba, mucho más creativos. No tanto para ver cómo le van a cobrar a la gente, sino para ver cómo se puede hacer otro tipo de contribución que no esté afiliada necesariamente con una carga impositiva. ¿Por qué? Porque si muchas personas van a estar, y es una tendencia, haciendo transacciones en criptomonedas, haciendo transacciones en el entorno digital, se puede dar una dificultad importante para este tipo de tributación como lo conocemos hasta ahora, es decir, en los términos que podríamos llamar tradicionales. Aquí quería mencionar otro tema que sé que debe haber personas en la audiencia de la comunidad de ArtTrade y como mencionaba en un principio, la mayoría de los artistas con los que trabajamos tienen obra física, entonces esto se vuelve un tema muy difícil de digerir, de entender. Y quería dar un ejemplo, el último artista que yo mencioné, él es pintor, en realidad el grueso de sus obras son pinturas al óleo, pero hemos visto cómo es posible
digamos, certificar una de sus pinturas a través de un NFT con una imagen que es la que se mintea o se transforma en ese token al subirlo a una plataforma. Entonces, yo pienso que sí es un tema que va a terminar llegando a popularizarse bastante una vez las personas empiecen a tener suficiente información. Y es importante para todos los artistas, independientemente de su técnica o de su medio, que empiecen a investigar sobre esta oportunidad que existe en el mercado, porque no quiere decir que una persona que solo realice dibujos no vaya a poder tener de pronto una obra digital que pueda monetizar a través de estos mecanismos. Entonces, es un reto lo que se viene para toda, digamos, para toda la comunidad de artistas, pero a la vez es una oportunidad muy grande, como lo fueron las redes sociales en su momento, para llegar a una audiencia más amplia, y los NFT son una oportunidad para llegar a un mercado internacional de una manera muy rápida. Entonces sí recomiendo que hagan la tarea de investigar y de empaparse de este tema. Va a ser muy importante para los años que vienen. Yo quisiera añadir una parte, y es referente al reto tecnológico, y es que las personas no están familiarizadas todavía sobre lo que es crear una wallet, tener una llave pública y una llave privada. Y creo que o sí las personas se van a tener que familiarizar a esos dos conceptos, lo de que es una billetera y una llave pública, porque todas las blockchain giran en torno a este concepto. Y estas plataformas, estos marketplaces, lo que hacen al fin es como ser el puente entre el artista, la obra de arte y el blockchain, ¿sí? Entonces, creo que deberían esforzarse estos marketplaces y también, no sé, desde ArtTrade, como que en capacitar más a las personas sobre como que conceptos básicos de esta tecnología, ¿sí? Otro reto grande es el tema de, resulta que como yo soy el dueño de 10 obras de arte, todas las obras de arte van a estar asociadas a mi billetera, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a la fecha? Ya hay personas que han extraviado su llave privada, ¿sí? Si yo extravío mi llave privada, significa que pierdo el poder de demostrar que esas obras son mías, o pierdo el poder de luego como que comercializarlas, ¿sí? Entonces, hoy en día están naciendo empresas que se dedican a la custodia de estas billeteras, ¿sí? Precisamente ante el riesgo de que uno lo puede extraviar, o uno puede, no sé, le pueden robar el computador, le pueden robar el celular. Y digamos que lo más importante es como tener el control sobre sus obras de arte y bienes, ¿sí? Entonces es un tema que en este momento también da mucho de qué hablar. Yo creo que lo que acaba de decir Dani nos puede abrir una puerta para la siguiente conversación que podríamos tener, y es acerca de familiarizar un poco a nuestro auditorio, también por la inquietud que tenía Silvia, acerca de cómo funciona un wallet digital, cómo funciona una billetera digital, en qué consiste esta llave pública, en qué consiste esta llave privada, porque ahorita recordé un caso, lo leí en internet, de un británico que hace 10 años su novia se mudó a vivir con él, y resulta que él estaba haciendo minería de criptoactivos, y la CPU, su máquina, hacía mucho ruido, y él había minado ya hace 10 años más o menos unos 500 bitcoins, y él botó a la basura esa unidad por petición de su novia de entonces. Hoy día él está dando una recompensa de 2 millones de libras a quien encuentre en un botadero que hay a las afueras de Londres esa CPU, porque se imaginarán lo que representa para esa persona. Es una fortuna enorme, y él no tiene acceso a eso porque precisamente algo ocurrió, ahorita lo recordé tan pronto como Dani lo mencionó, con su billetera digital y su llave privada. No tiene acceso, o los había dejado simplemente en una memoria RAM de ese equipo. En fin, esa anécdota nos sirve para entender que esto es muy interesante, pero sí requiere, sin duda, creo yo, un espacio en el que pues, podemos ofrecernos también nosotros para conversar acerca de esto y ir familiarizando a las personas, especialmente en el ámbito de lo que nos menciona es ArtTrade, Silvia, porque para mí, yo soy experto en temas de propiedad intelectual, me dedico a eso, y para mí siempre ha sido muy interesante ver no solamente el proceso de creación, sino también
lo difícil que es para un autor cuando pierde el control sobre su obra. Lo que nos están dando los non-fungible tickets es una herramienta de control única que nunca antes se había tenido, porque incluso en épocas previas, por más de que se tuvieran todas las medidas de seguridad, había reproducciones no autorizadas, se daban el caso de los imitadores profesionales, de obras artísticas, sobre todo cuando hablábamos de obras plásticas, pero con esto estamos entrando en una dimensión que a mí me parece muy interesante y que va de la mano también con muchas personas, muchos artistas que están desarrollando su material creativo a través del entorno digital. Es decir, que ya no lo hacen con las herramientas tradicionales, sino que realmente, como lo mencionabas con el ejemplo de este británico, lo están haciendo de esa manera. Creo que, volviendo un poco a lo primero que nos mencionaba Silvia, cuando pensábamos en si se trata o no de una burbuja, eso es como lanzar una moneda al aire, hacer esa afirmación. Puede que sí sea una burbuja desde el punto de vista en que hay, como por afiliarlo de una manera muy artística, unicornios que llegan a venderse por esa dimensión. No a todo el mundo le va a ir así de bien. Así como nadie le apostaba, por ejemplo, al principio al estilo o al sello característico que, por ejemplo, desarrolló Fernando Botero en toda su obra. Hay personas que odian a Fernando Botero, y fíjense que él se vuelve un ícono y se vuelve de alguna manera como un punto de referencia a nivel artístico. Eso es lo que determina precisamente, y esa es la situación tan difícil de medir sobre si se trata de una burbuja o no. Ya ahí lo que estamos hablando es de un tema artístico y de qué tanto la comunidad misma, así como los que son consumidores asiduos de arte, le van a dar de valor a cada una de esas obras. Entonces, pues en ese orden de ideas, no sé qué otra cuestión quisiera decirnos Silvia. Creo que Dani tuvo ahí un problema con su conexión. Sí, yo estoy de acuerdo con que, digamos, la oportunidad está, pero falta información y pues nosotros como empresa siempre hemos buscado mantener a una comunidad muy informada, y parte de los contenidos que estamos entregándole permanentemente a los artistas es en estos temas donde ellos puedan tener herramientas para su autogestión, porque hoy en día para un artista que sale de la universidad o que se forma empíricamente, es muy difícil acceder a una representación o a una galería. Entonces nos toca aprender a nosotros mismos a vender nuestra obra. Entonces, si aparece una herramienta como estas, donde uno sabe que puede poner una obra en una plataforma y posiblemente llegarle a un mercado en otros países de manera automática, es importante que aprendamos a hacerlo. Dani, mencionabas el tema digamos, de aprender lo que es una billetera y todo esto. He visto los testimonios, he tenido la oportunidad de ver artistas que se enredaron, que metieron la pata, que de pronto perdieron $20, pero que al final en la práctica fue que lograron, digamos, mintear o sacar su primer NFT y ponerlo al aire en una plataforma. Entonces me parece muy importante lo que mencionan, es una información que va a ser muy relevante para los que están interesados en el tema, y la invitación nuevamente es a que exploren, a que investiguen mucho, pero también que empiecen a hacer pruebas y que se boten al agua. Así es, ahí Silvia acaba de tocar un tema súper interesante, y es que a través de los NFTs estamos teniendo una oportunidad de democratización del arte, de hacer que trascienda a través de lo que también es hoy en día el manejo de redes sociales, de la red de redes, porque a través de esto cualquier artista simplemente puede tener un espacio mucho más democrático y menos restrictivo que lo que históricamente ha sido para poder comercializar su obra. Y eso sin duda es muy valioso, y si a eso le sumamos lo que hemos venido conversando, que es la posibilidad de tener adicionalmente esa protección adicional, valga la redundancia, frente a su originalidad, frente a la originalidad de la obra, y adicional también, que el artista va a poder percibir réditos cada vez que se haga una transferencia de la obra, estamos en un espacio completamente nuevo, un espacio, insisto, mucho más democrático. Una conversación así la teníamos hace unos 15 años en el Centro Colombiano de Derechos de Autor, cuando se hablaba y se satanizaba muchísimo la comercialización de música a través de redes digitales. Y básicamente
el temor que se tenía era que se fueran a vulnerar masivamente los derechos de los autores. Creo que hubo una noche oscura. Esa noche oscura fue la época en que todo el mundo descargaba canciones a través de un montón de portales que la mitad eran virus del computador y la otra mitad eran canciones que quedaban cortadas o no eran la canción que estaba en el título. Pero fíjense la facilidad con la que hoy en día tenemos una serie de dispositivos que son, pues básicamente, plataformas de streaming en las que tenemos repertorios enormes y ahí se está comercializando y ahí se están sufragando derechos y ahí tenemos una oportunidad de tener una métrica clara de cuántas veces se reproduce una canción y eso genera necesariamente un reconocimiento para el titular de esos derechos musicales. Igual ocurre con las películas. Hoy día ya lo que estamos viendo es un tema súper interesante también, y es que estamos pasando de un consumo de televisión a través de cable distribuidores a un consumo on demand, un consumo a través de demanda. Estamos viendo que casi todos los grandes productores están sacando su propia plataforma. Ya tenemos Disney Plus, tenemos Amazon, tenemos Netflix. Ahorita viene una Star TV que es de Fox. Hay otra más que está ahí en el de Universal. Es decir, todas esas plataformas al final van a confluir a que yo voy a tener un repertorio en toda la dimensión de obras que podamos mencionar, de catálogos, y yo voy a consumir las obras protegidas por el derecho de autor de la manera que a mí más me convenga. Pero al final esto sí aporta a que se pueda remunerar de una manera mucho más equitativa a los autores. Sí, sí, como lo mencionas, esta es la transformación de un mercado que venía estancado durante mucho tiempo porque estaba monopolizado por las galerías. Después vinieron las herramientas digitales donde los artistas pudieron tomar el control de su carrera y de su comercialización, y hoy viene esto que es la herramienta para además poder internacionalizarnos, para darnos a conocer. Entonces, también creo que es el futuro. Estoy segura de que, si bien lo pintan como burbuja y vemos estos casos, el primer caso que veíamos de esa subasta por esos valores, y eso, digamos, distorsiona un poco la realidad, pienso que todos los artistas hoy tienen una oportunidad muy clara allá afuera a través de estas plataformas y pues de estos mecanismos. Sí, así es. Y creo que vale la pena un poco concluir nuestra conversación de hoy con esa idea. Los NFT son una oportunidad para que los autores crezcan, para que puedan tener, y esto lo veía, si uno busca en Google un poco acerca de NFTs, hay uno o dos artículos que hablan de que hoy día sí se podría vivir del arte, y eso nos sirve realmente para que se trascienda ese paradigma mental en el que se asocia que los artistas tienen que morir de hambre, porque realmente esto es lo que está aportando a que exista una posibilidad de transformar una industria, de mejorar muchas cosas, y sin duda, creo yo, todo tiene un lado, todo es yin y yang, todo es blanco y negro, luz y oscuridad, y siempre va a haber obviamente un lado negativo en todo, pero quizás fijándonos un poco en todas las ventajas que nos puede traer esta interacción, pues vamos a tener nosotros una posibilidad, especialmente para los autores de obras, sobre todo de obras visuales, obras plásticas, etcétera, para poder tener un nuevo espacio de comercialización. Y especialmente yo lo veo mucho hoy en día con las personas que se dedican a la fotografía, que están haciendo unas cosas que son realmente interesantes y lo están haciendo a través de cámaras, por supuesto, que son digitales, y terminan distribuyendo también esto a través de fotografías digitales. Ese es un tema que resulta bien interesante. Bueno, Dani, no sé si tienes algún otro tema para ir concluyendo nuestra conversación de hoy. No, pues me parece muy interesante pues lo que menciona el doctor Bautista. Creo yo que esto es una nueva oportunidad, es una nueva era para los artistas, y pues tienen que aprovecharla, ¿sí? O sea, creo que aquí los directamente beneficiados son los artistas. Entonces, pues de mi parte la invitación es a que se atrevan a explorar, se atrevan a invertir 5 o 10 dólares para empezar a ver cómo funciona, se empapen un poco de la tecnología, y pues también a que publiquen, que conozcan más de blockchain,
y estoy seguro que después de que conozcan todo el concepto global de blockchain, pues, se van a quedar ahí, ¿sí? Es algo que llegó para quedarse. Así es. Silvia, no sé qué quisieras decir ya para finalizar nuestra conversación de hoy, con el compromiso de que nos vamos a volver a sentar para hablar un poco ya de la parte técnica, y quizás ahí la conversación podría ser un poco las dudas que tengan los artistas para transmitírselas a Dani acerca del tema de billeteras digitales y todo lo demás, y cómo comenzar a hacer mi primer NFT. Sería quizás un tema interesante, creo yo. No sé qué opinas. Me gusta el título además para esa charla. Sí, estoy de acuerdo con que debemos mantener la conversación abierta. Los invito precisamente a, si no están siguiendo ya, pues que sigan las redes de Certify, de Consejo Jurídico y arttrade.co. Nosotros, además de las redes sociales, tenemos el canal de YouTube donde estamos compartiendo contenidos para que los artistas vayan aprendiendo de diferentes temas. Entonces ahí seguramente vamos a compartir también esto que grabamos hoy, y los esperamos pues en una próxima ocasión con más información sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Para mí sigue siendo muy, muy interesante compartir con personas que están en la frontera, desde luego Silvia, que está con los artistas, y por supuesto Dani, que está en uno de los temas que para mí no representa el futuro, sino que es el presente aumentado, el presente magnificado, y es lo que nos convoca a tener que entender, porque este es el mundo en el que vivimos y tenemos que también saber cómo explicarnos y poder funcionar en él adecuadamente. Bueno, les agradezco mucho. Como lo dijo Silvia, sus preguntas para quienes vean posteriormente este conversatorio, estamos atentos para irlas respondiendo, y con ellas vamos a alimentar nuestra próxima charla. Entonces, pues les agradezco muchísimo y les deseo una feliz noche, un feliz resto de día. Que estén muy bien Silvia y Dani. Cuídense mucho.